para corregirnos y hacernos entender que no estamos bien y que necesitamos volver a Él. Solo hay una forma: a través de su palabra. Así que en este mes todos estamos apurados leyendo el libro de Génesis. Amén. Eso espero, que todos estemos leyendo Génesis. Si no lo están haciendo, le invito una vez más: únase a la lectura de Génesis, porque justamente ahora estamos leyendo, decía hace un momento, grandes verdades que parece que no caben en nuestra cabeza. De un evento avanza otro, y llega un momento en que nuestra mente se satura con las grandes verdades reveladas en la Escritura. Pero como dice el canto, queremos conocer más y más a nuestro Dios. ¿Ustedes quieren eso? ¿Quieren conocer más y más a nuestro Dios? Bueno, por eso una de las razones que venimos el domingo es para conocer más y más a nuestro Dios. Y tenemos los discipulados para justamente hacerlo de esa manera. Acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, queremos conocerte más y más. Queremos que tú nos hables. Queremos ser enseñados y corregidos por ti. Pero tu palabra misma dice que tú usas la palabra como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser para discernir nuestros pensamientos. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra en Génesis y estudiar estos maravillosos pasajes, rogamos que tu Espíritu Santo toque las fibras sensibles de nuestro ser. Rompe ese corazón duro, ese corazón que se opone a tu verdad, y que podamos comprender lo que tú quieres decirnos en esta hora. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Voy a leer un pasaje. Está en Génesis 7, versículos del 17 en adelante. No va a aparecer en la pantalla porque quiero como si yo se los platicara, y con esa foto traten ustedes de imaginar la escena del diluvio. Dice así: durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra: las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo, y todas las personas. Todo lo que respira y vivía sobre la tierra murió. Todo fue destruido. Las únicas personas que sobrevivieron fue Noé y los que estaban con él en el barco. Y el tema de hoy es: ¿cómo puede un Dios de amor destruir al hombre? ¿Cómo un Dios de amor puede destruir al hombre? ¿No se supone que creemos en un Dios de amor? ¿No nos ha dicho la Biblia que Dios formó al hombre con sus propias manos y puso en él su imagen y semejanza y lo puso sobre toda la creación? ¿Y cómo deberíamos vivir hoy día? Tal vez inundados de temor por si Dios hoy día quisiera volver a hacer otro diluvio. Por favor, nadie se mueve en ese salón. No podemos salir, no podemos movernos hasta que encontremos respuestas a esto que nos estamos preguntando. Y antes de ir a nuestro primer punto, yo quiero decirle: tenemos hojitas de la prédica. La hojita de la prédica es un resumen de lo que vamos a exponer, y entonces queremos que usted tenga una hojita. Vienen todos los pasajes que vamos leyendo. Una de las cosas, y bueno, pido una disculpa si le causa confusión, pero me gusta comparar diferentes traducciones de la Biblia, y entonces uso TLA, uso NTV, uso Dios habla hoy, uso la 60. Perdónenme si les confundo, pero voy encontrando en cada narrativa algo que me llama la atención, y es lo que comparto en las hojas. Así es que el primer punto de esta prédica, solo serán 2 puntos. El primero es: la desobediencia del hombre acarrea el juicio y la ira de Dios. La desobediencia del hombre acarrea el juicio y la ira de Dios.
Y vamos a partir de la primera narración que está allá en Génesis. Angelito, si quieres dame oportunidad porque me confundo. ¿Okay? Dice en Génesis 3:6, y lo hago en la traducción del lenguaje actual, y dice: la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego se lo dio a su esposo que estaba allí con ella, y él también comió. Dios había dado una orden y el hombre desobedeció, y su desobediencia acarreó el juicio de Dios. Resultó cierto lo que la serpiente le había dicho a Eva, que el comer del fruto prohibido iba a abrir sus ojos e iban a conocer la maldad. Y la maldad nació en el corazón y la mente de Adán y de Eva. Y esta maldad creció como un cáncer, como la mala hierba, dañando su mente y dañando su corazón. Y una consecuencia de lo que Dios había advertido es que entonces Dios les dijo que iba a venir el juicio sobre ellos, y vino el juicio de Dios. Dios le dijo: si ustedes comen del fruto prohibido van a morir. Y ellos murieron física y espiritualmente. Además, fueron echados fuera del Edén. Además, Dios les impuso un castigo a cada uno: a Adán, a Eva, a la serpiente y al mismo Satanás. El haber cometido desobediencia a Adán y Eva acarreó el juicio de Dios, y vino juicio sobre ellos, y hubo una consecuencia. Vamos a ver otro ejemplo, y tenemos que ir a la experiencia de Caín y Abel. Dice en Génesis 4, versículos 4 y 5, que por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Tenemos una historia hermosa, no voy a entrar a la profundidad, solamente déjenme tomar lo más esencial. Dos hermanos van a ofrendar, Caín y Abel. La primera narrativa en Génesis donde el hombre ofrenda algo a Dios. Pero dice el pasaje muy claramente que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y la recibió. El punto es: ¿por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Dice el pasaje que Abel escogió las primeras crías, lo primogénito de sus animalitos, y escogió lo más gordo. Y su ofrenda fue una evidencia de su fe, de su gratitud y de su amor a Dios. No me voy a desviar del tema, pero ese es un gran tema para nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas tendrían que ser como la de Abel, algo escogido, algo hermoso para Dios, que sea la evidencia de que en nuestro corazón hay gratitud, hay fe, hay amor hacia nuestro Dios. Por otro lado, tenemos la ofrenda de Caín, pero dice el pasaje que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Algún comentarista bíblico dice que es muy probable que la manera como Caín se dio cuenta es porque cuando Dios aceptaba, esa es una suposición que se hace, aceptaba una ofrenda, caía fuego del cielo y consumía lo que estaba en el altar. Ahí en el dibujo se ve algo así. Y en la ofrenda de Caín, supongamos, no cayó fuego del cielo, y entonces Caín se dio cuenta que Dios no había aceptado su ofrenda. Y entonces el corazón de Caín se enojó, y dice que un día invitó a su hermano, y cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Y vea qué diferente. La ofrenda de Abel había sido una evidencia de gratitud, de fe y de amor a Dios. La ofrenda de Caín había sido una evidencia de maldad, de perversión en el corazón del hombre. Y nuevamente aparece el juicio y la ira de Dios, porque dice en Génesis 4:12 que Dios le dice a Caín: maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene a dónde vivir. Siempre que hay desobediencia en el hombre, se acarrea la justicia y la ira de Dios. Ese es un principio que aparece en la Escritura.
Y vamos a ver de Génesis capítulo 4, que estamos leyendo ahora, la segunda parte hasta el final del capítulo 4, vamos a ver que se narra la descendencia de Caín, este hombre malvado que debió haberse ido como un errante a tierras lejanas. Y se narra varios de sus descendientes, y el último que se menciona en ese capítulo 4 es a Lamec. Lamec hecho a la imagen y semejanza del malvado Caín. ¿Por qué? Porque deliberadamente dice la escritura que Lamec por primera vez tomó dos mujeres para sí. Dios se había dicho allá en Génesis 2:24, dice: y se unirán el hombre y su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios quería que solamente fuera la unión de un hombre y una mujer, pero el malvado Lamec tuvo el cinismo de decir: yo quiero dos mujeres, y tomó dos mujeres para él. Por otro lado, dice el mismo pasaje que Lamec mató a un hombre y se portó un tanto cínico cuando reunió a sus mujeres y les dijo: pues si Dios dijo que el que le hiciera algún daño a Caín lo pagaría 7 veces, pues el que me haga algún daño a mí lo pagará 70 veces 7. Cuánta soberbia, cuánta altivez había en el hombre. Y así llegamos a Génesis capítulo 6. Llegamos a Génesis capítulo 6 y yo les invito a que lo lean conmigo en la pantalla. Dice así: los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de los 120 años. Angelito, mejor ayúdame porque algo pasa con este aparatito. Segunda lámina. ¿No? Ok. Dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. La historia da un giro, porque de un mundo perfecto que Dios creó allá en el principio de Génesis, hoy el mismo Dios creador se está enfrentando a un mundo lleno de maldad. Hombres y mujeres que habían hecho tanto daño en la vida de los hombres. Hay una discusión, por cierto, en el principio de este capítulo se habla de que los hijos de Dios tomaron hijas de los hombres. Y bueno, hay ahí teorías de que quién era cada quien. La verdad es que lo importante en este momento no es entrar en ese detalle. Si ustedes me permiten, solamente quiero resaltar las verdades que emanan de esta historia. Porque el punto principal es donde dice: cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. En la versión 60, para que vean una comparativa, dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, pues se arrepintió de haberlos hecho. Leímos el domingo pasado que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó al hombre. Inclusive dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice que Dios formó al hombre con sus propias manos y sopló en él aliento de vida. E inclusive leímos en Salmo capítulo 8 versículos de 4 a 5, dijimos: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y de dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. No hay duda que cuando Dios creó al hombre, le dio un lugar muy especial en la creación. Dice en una de las versiones: le diste un lugar de Dios de la creación, y Dios con D minúscula. Dios amaba al hombre y en ese amor le dio un lugar muy especial. Pero ahora pasamos a ver el dolor de Dios frente a un hombre malvado. Y la Biblia va a usar términos que dicen los comentaristas bíblicos son los famosos antropomorfismos.
Los antropomorfismos es una forma de describir el actuar o el sentir de Dios, y en este caso particularmente frente a la maldad y la rebeldía, la ingratitud que había en el hombre. Por ejemplo, usa la expresión le dolió en su corazón, que está tratando de describir semejante a cuando nosotros recibimos una mala noticia que nos parte el corazón y nosotros nos duele emocionalmente. Si dijéramos, pues cuando nos dan una mala noticia, simplemente nos dan ganas de llorar y nos ponemos muy mal. Tal vez no nos duele ninguna parte del cuerpo, pero algo hace que nos apachurremos por dentro. Algo similar sería lo que Dios estaría sintiendo. Inclusive usa la frase de decir, y se arrepintió Dios, queriendo decir que esto es cuando deseamos que las cosas hubieran sucedido de manera diferente. Cuando Dios ve que tomamos una decisión, Dios mismo desea con su corazón que las cosas las hubiéramos decidido diferente. Para entender el sentir de Dios, debemos ver que esto sucedió desde la perspectiva de Dios. Dios creó este mundo, Dios es el dueño de este mundo, Dios puso reglas en su mundo, y la principal demanda de Dios sobre nosotros es su obediencia. Queridos amigos, necesitamos vernos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios. Es común que nosotros nos autocalifiquemos como personas buenas y creemos que por las pocas cosas buenas que hacemos debería Dios premiarnos y bendecirnos. Yo quiero invitarles a un minuto de honestidad. Si pudiéramos autocalificarnos, póngase usted un minuto frente a Dios y diga usted cómo soy ante Dios, y le doy las dos perspectivas que nos da la Biblia, porque no hay posibilidades intermedias, solamente nos da dos posibilidades. La primera de ellas es: ¿soy una persona buena que merece la bendición de Dios? ¿Soy una persona buena que merece la bendición de Dios? Cuando compartimos el evangelio, hay muchas personas que nos llegan a decir: es que yo soy buena persona, es que yo no tengo de qué arrepentirme. Hace un poco tiempo en el restaurante de mi esposa compartía con un varón, y cuando le hablé de pecado y de desobediencia, él me dijo: discúlpame, brother, pero no, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no hago cosas malas. ¡Wow! Esa es nuestra perspectiva, esa es lo que nosotros, es la opinión que tenemos de nosotros mismos. Sobre todo, bañaditos, vestiditos, nos vemos guapos, nos vemos atractivos y pareciera que no rompemos un plato. Pero vayamos a otra opinión. ¿Soy una persona rebelde, egoísta y malvada que merece el castigo de Dios? Nada más hay dos. Y yo le pido por favor que sea honesto. Y ahorita nos vamos a cambiar de lugar. Todos los que se creen buenos de un lado y todos los que merecen castigo del otro, para aplicarles el castigo de Dios. No, no es cierto. Eso es importante, porque cuando preguntamos cómo pudo un Dios de amor destruir al hombre, decimos en el punto 1, es que la desobediencia del hombre acarrea el juicio y la ira de Dios. Adán y Eva pecaron y vino juicio sobre ellos. Caín cometió pecado y vino juicio sobre él. Y de esta generación malvada que proliferaron la maldad, vino juicio sobre ellos. Es cierto, la Biblia dice que Dios nos creó con amor y con sumo cuidado, pero la Biblia también dice en Romanos 5:19 que por la desobediencia de Adán todos fuimos hechos pecadores. No importa si somos blancos o negros, si somos ricos o pobres, si somos altos o chaparros, si tenemos estudios o no tenemos estudios, todos, absolutamente todos somos pecadores, todos somos desobedientes delante de Dios. Y dice en Romanos 6:23 que por cuanto todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Amigos, no hay pecados chiquitos y pecados grandes. Todos son pecados. De igual manera, no hay castigo chiquito o castigo grande. La desobediencia merece un solo castigo, el mismo que Dios le dijo a Adán y Eva: la muerte. Por eso me río cuando a alguien se le poncha la llanta del coche o se le descompone el coche. Ay, es que debe ser Dios que me está castigando porque no fui el domingo a la iglesia. Por favor, esa es una barbaridad.
Cuando Dios quiera castigarte por tu maldad, te va a matar, pero a matar completamente, te va a desaparecer y te va a mandar al infierno. Esa es la ira y es la justicia de Dios. Muerte significa estar separado de Dios. Muerte significa estar lejos de Dios sin ninguna relación con Él. Muerte significa que Dios no escucha tus oraciones. Por esa razón nos creamos nuestros propios dioses e ídolos para que alguien nos escuche y nos ayude. Queridos amigos, cuando una persona no se ocupa de conocer al Dios de la Biblia, esa persona se va a crear su propio Dios, su propio ídolo. Y ante ese Dios, ante ese ídolo, le va a parecer que todo está bien. Pero en realidad, si se pone frente al Dios de la Biblia, va a parecer que no es así. Dice un pensamiento popular: los amigos se hieren con la verdad para no matarse con la mentira. Permítanme ser ese amigo que les hiere con la verdad. Dios creó al hombre obediente y libre, pero nosotros, las personas, hemos usado esa libertad para desobedecer a Dios. Y hoy día somos prisioneros, somos esclavos de nuestro corazón egoísta, de nuestras pasiones y deseos. Y nos es más fácil seguir nuestro propio corazón perverso y nos resulta imposible buscar y obedecer a Dios. Pero ese no es el problema más grande. El problema más grande es que tú y yo, por ser desobedientes, estamos acarreando el juicio y la ira de Dios sobre nosotros. Y quiero ir al segundo punto. Dice: Dios nos mira con amor para salvarnos. Y les voy a invitar a que me acompañen leyendo este texto que está en Génesis 6, versículos 14 al 19. Y dice: entonces Dios le dijo a Noé: construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de altura y 14 metros de altura. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos, sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. El diluvio es inminente. El diluvio tiene fecha. Se tardó aproximadamente 120 años Noé en construir el arca. Pero dice el dicho que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se acabe. Y ese plazo se acabó y llegó el tiempo del diluvio. Dios estaba dolido en su corazón. Dios estaba enojado con el hombre por su maldad. Pero Dios no podía disculpar la desobediencia del hombre y tenía que castigar su maldad. Queridos amigos, me da tristeza cuando una persona llega a pensar que Dios es buena onda. Como cuando nosotros tenemos un amigo, alguien a quien le pedimos un favor y le decimos: échame la mano, ayúdame con esto, perdóname, lo que quise hacer no lo hice a propósito. Como queriendo que la persona sea buena gente con nosotros. Y me preocupa cuando llegamos a pensar que Dios puede ser esa persona buena onda para nosotros. Queridos amigos, Dios no es buena onda. De Dios opera su justicia y opera su misericordia y su gracia. Pero ten cuidado de su justicia, porque cuando somos desobedientes estamos acarreando la ira y el juicio de Dios sobre nosotros. Eso le pasó a esta generación. Por eso es importante que leamos la Biblia, porque tú y yo hoy día podemos pensar: no, yo creo que Dios no es tan malo. Yo creo que Dios no nos va a castigar. Pero velo, le pasó a la generación de Noé. Todos se ahogaron. Estaba leyendo un comentarista: solamente imaginar ese escenario en el que el agua empezó a llenar la tierra. Y los hombres que se habían burlado de Noé, que se habían reído de él, que dijeron: tú estás loco, ¿cómo crees? Aquí nunca ha llovido más de 1 metro y estás haciendo ese armatoste. No se conocían los barcos, no sabía Noé. Dios no le encargó en barcos porque Noé fuera fabricante de barcos. Le dijo: vas a hacer esto, y Noé fue obediente en hacerlo. Pero sin duda alguna que cuando el agua empezó a subir, las personas empezaron a correr a las partes más altas. Otros subieron a la parte alta de su vivienda, otros subieron a los árboles, otros corrieron a los cerros. Pero hubo un momento en que el agua les cubrió.
Murieron por asfixia, murieron ahogados. Y debió ser terrible ver una inmensa cantidad de personas ahogándose y muriéndose. Ese diluvio, esa agua, era la justicia de Dios cayendo sobre los hombres malvados. Y la preocupación de hoy día, queridos amigos, es que Pablo, lo leímos hace un momento, dice es que todos somos malvados, todos hemos pecado, todos desobedecemos a Dios de distintas formas. Todos necesitamos ser salvados. Y estamos llegando a un pasaje en el que dice el capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y esto significa que no es que Noé fuera buena persona, es que Dios tuvo gracia de Noé. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, los que me han seguido, allá en Génesis 3:15, Dios dio una palabra, una promesa, y Él dijo que un día de un descendiente de la mujer vendría el que aplastaría en la cabeza a la serpiente y a Satanás. Dios no podía acabar con toda la raza humana porque se perdería la promesa que Él había hecho. Y Él es un Dios que cumple sus promesas. Y entonces lo que Dios hizo es que tomó a Noé y a su familia y puso gracia sobre ellos. Dios decidió salvarlos. No es que Noé fuera exactamente una buena persona que mereciera la bendición de Dios. Es que Dios lo miró con gracia y dijo: a ti te voy a conservar con vida porque vas a servir a mis propósitos. Queridos amigos, las grandes verdades que vemos en este pasaje. Número 1, Dios castiga la desobediencia del hombre, y el castigo de Dios sobre el hombre es la muerte. Número 2, Dios en su gracia escogió a Noé y a su familia para salvar a la raza humana. Y la tercera verdad es que Noé y su familia fueron obedientes y subieron al barco. Pero esto tiene aplicación para nosotros, porque hoy día también es cierto que hay una advertencia de Dios. El Señor Jesucristo habló muy claramente de esto en los evangelios. Y el Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero que Él va a regresar por segunda vez. Y dijo: cuando yo venga, voy a separar a la oveja de los cabritos, y a las ovejas las voy a recibir en la patria celestial, pero los cabritos, dice, serán echados al lago de fuego que hierve de día y de noche. Queridos amigos, así como hubo una advertencia para la generación de Noé que vendría un diluvio, también el Señor Jesús, ningún otro hombre, el Señor Jesús dijo que iba a haber un juicio final cuando Él venga de nuevo por su iglesia. Y si hay algo que Dios castiga de nosotros, es nuestra desobediencia. Somos rebeldes, somos tercos, somos de corazón de piedra. Dios nos dice algo y nosotros tenemos un buen argumento para no obedecer. Y Dios nos manda algo y nosotros tenemos razones para no hacerlo. Y Dios se enoja y Dios se arrepiente y Dios le duele en su corazón que seamos así de necios, empezando por mí. Pero también es cierto que Dios en su gracia está llamando a personas a ser salvas a través del Señor Jesús. Esa barca que salvó la vida de Noé y su familia y los animales, esa barca es figura de Cristo. Nuestra barca hoy día es Cristo. Por eso Cristo vino a morir a la cruz del Calvario y Él no había desobedecido. Él era completamente perfecto, obediente. Él no tenía por qué ir a la cruz del Calvario. Y Él fue a la cruz del Calvario por ti, por mí. Pagó nuestra culpa en el Calvario. Y ahora es Él quien se presenta delante del Padre y dice: Padre, yo te pido por este hombre, te pido por esta mujer, perdónalo porque yo morí en la cruz por él. Cristo es nuestra barca. Cristo es el que nos salva, el que nos libra de la ira, de la justicia de Dios, porque somos desobedientes ante Él. Y número 3, Dios demanda nuestra confianza en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Queridos amigos, las personas pueden decir: sí, yo creo en Dios, yo hasta tengo una Biblia y a veces la leo y de repente voy a la iglesia y yo soy de tal o cual religión y yo creo que Dios me ama y Dios siempre ha sido mi Padre. Pueden decir muchos argumentos, pero
Si usted no se sube a la barca que es Cristo, no será salvo. La Biblia en ningún lado, les puedo decir, ni en ningún lado dice que dando ofrendas, que portándose bien, que asistiendo a un templo, que comprando una Biblia, que haciendo buenas obras vamos a lograr el perdón de Dios. Solamente hay una forma de lograr el perdón de Dios: subiéndose a nuestra barca que es Cristo. ¿Qué significa subirnos a la barca que es Cristo? Hasta se me va la inspiración con esto. Número 1, subir al barco es creer que Dios nos está diciendo la verdad. Miren, yo quisiera ponerme los zapatos de Noé. Pobre Noé, tenía que trabajar para mantener a su familia. En aquellos tiempos no había la tecnología, ni la modernidad, ni la comodidad que hoy día. Hoy día los arquitectos quieren construir, pues tienen máquinas, tienen herramientas, tienen computadoras y diseñan y hacen. Todo está fácil, ¿verdad, arquitectos? Todo está fácil. En los tiempos de Noé no, él tenía que hacerlo todo con sus manos, no tenía ni siquiera toda la herramienta que necesitaba. Tenía que construir su casa, tenía que construir corrales, tenía que dar de comer a los animales, tenía que matar, tenía que cocinar, tenía que hacer muchas cosas. Y en medio de sus apuros, un día se le aparece Dios y le dice: Noé, tengo algo que pedirte. Eso no lo dice el pasaje, pero imaginemos que así fue. Y le dice: voy a destruir a toda esta humanidad. No van a pasar más de 120 años cuando todos van a morir, pero quiero que construyas un barco. Yo me imagino la cara de Noé: ¿un qué? Un barco. ¿Y qué es eso? Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. ¿Y para qué quieres un barco, Señor? Porque va a venir un diluvio. ¿Un qué? Un diluvio. ¿Qué es eso? Pues que se va a llenar de agua la tierra. Y no ha dicho: no, Señor, yo no te creo, no creo que sea. ¿Cómo va a ser eso? Nunca ha pasado eso. Pero al final de cuentas algo pasó en Noé, que Noé le creyó a Dios. Y lo que hizo es que Noé dijo: Dios me está diciendo la verdad. Y una vez que Noé empezó a construir el arca, vinieron su familia, vinieron sus amigos, sus primos, sus cuñados, sus compadres, y le decían: Noé, ¿qué estás haciendo? Construyendo un arca. ¿Y para qué? Pues es que Dios me dijo que construyera un arca. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé, pero Dios me dijo que lo construyera. Ay, Noé, te estás quedando loco, te estás enfermando de la cabeza, me estás preocupando. ¿Qué pasa contigo? Tómate unas vacaciones, tómate esta pastilla. Y Noé decía: no, es que yo tengo que construir un arca porque Dios me dijo que construyera un arca porque viene un diluvio. Subirse a la barca es creer que Dios dice la verdad, y la verdad que Dios me dice es aquí. Y si la Biblia dice, porque Jesús también lo dijo, que el que no cree en Él es condenado y se va al infierno, es porque Dios está diciendo la verdad y yo creo en Él. Y si la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros ahora tengamos vida en el Hijo, es porque así es, y yo creo la verdad de lo que Dios está diciendo. Número 2, subirse a la barca significa obedecer el llamado de Dios e iniciar una nueva vida. No son bien recibidos los cristianos de buenas intenciones, aquellos cristianos que son emocionalistas, sentimentalistas. Son llamados aquellos que actúan, que caminan, que deciden, que son congruentes con el llamado de Dios. Lo que hizo Noé es que se puso a construir un barco. Y una vez que construyó el barco, subió a los animales. Eso es subirse al barco, caminar todos los días haciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer. Pero no se vale, imagínese usted a Noé que dijera: no, si yo creo en Dios, yo sí creo en Dios, yo sé que va a venir, yo sé que las aguas, sí, yo lo sé. Pero luego construyó el barco. Ahorita soy muy ocupado, ahorita hace mucho sol. Es que la madera está escasa, es que no encuentro los clavos, no encuentro la brea, mejor no tienen que me ayude, luego que vengan mis hijos que me ayuden. Pretextos tenemos muchos. Pero Noé se subió al barco porque obedeció. Dios le estuvo llamando. Le he dicho mucho esto en los devocionales. El domingo Dios llama a sus hijos. ¿Y saben quiénes vienen? Los que escuchan el llamado de Dios.
¿Y sabe quién no viene a la iglesia? El que no oye el llamado de Dios. Y no oye el llamado de Dios porque no es de Dios. Jesús dijo: mis ovejas me oyen y me siguen. Si nosotros no oímos la voz de Dios y nosotros no obedecemos el llamado de Dios, amigo, cheque usted si de veras es un hijo de Dios. Porque Noé se subió al barco, creyó que Dios le decía la verdad y obedeció el llamado que Dios le hacía. Y número 3, dejó atrás lo que más amaba para subirse al barco. Puedo imaginarme a Noé diciéndole a su esposa y a sus hijos: tráiganse su ropita, nos vamos de vacaciones. Pero Dios no le dijo cuánto tiempo iban a estar fuera. Dios le dijo: súbete al barco. Pero Señor, pero ¿cuántos días? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, tú súbete. Pero Señor, y ahí en el barco, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hago con el montón de animales? Y van a hacer sus necesidades y van a embarrar el barco. Y luego si la comida se acaba y si la comida no alcanza. Noé tenía 1000 preguntas. Él simplemente dejó sus cosas, agarró sus trapitos y se subió al barco. Queridos amigos, ese es el llamado de Dios para sus hijos, a que dejemos atrás aquello que nuestro corazón ama. El Señor Jesucristo dijo: y el que quiera ser mi discípulo, que ame menos a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos, inclusive que se ame menos a sí mismo, que me ame a mí, que me siga. Ese es el llamado de Dios. Tienes que escoger frente a Dios. No puedes parecer pasivo, no puedes hacer tibio, no puedes parecer indeciso. Ay, Señor, pues no sé, déjame lo pienso, voy a ver qué hago. Dios le dijo a Noé: agarra tus chivas y súbete al barco. Y Noé dejó atrás y se subió al barco. Dice en Génesis 7, 13, 16 que ese mismo día Noé había entrado en el barco con su esposa y sus hijos y las esposas de ellos. Y con ellos en el barco había parejas de cada especie animal. Entraron macho y hembra de cada especie, tal como Dios lo había ordenado a Noé. Y luego viene una frase que dice: luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Si usted tiene su Biblia y luego lo puede buscar, búsquelo. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Ni siquiera Noé tuvo tiempo de voltear a cerrar la puerta. Él se subió y cuando la carga estuvo lista, Dios asomó la mano desde el cielo y le hizo ¡pran! Y cerró la puerta del barco y nadie más pudo subir. Acto seguido, Dios abrió los torrentes de agua, abrió las cataratas, el agua empezó a surgir del subsuelo y se empezó a inundar. Y la gente fue a tocarle la puerta del barco y le gritaba a Noé: ábreme, échame una cuerda. Sí, es cierto, sí está cayendo agua, ayúdame, sálvame. Pero ¿sabe qué? Dios había cerrado la puerta. No había alguien, un ser humano, que tuviera la habilidad, el poder, la astucia para poder abrir esa puerta que Dios había cerrado. ¿Qué significa que Dios cierra la puerta? Que hay un tiempo. Y precisamente Dios ha dado este tiempo en su misericordia para que las personas vengan al encuentro de su Dios. Hay un pasaje en Lucas 17 que el Señor Jesús, hablando de los últimos tiempos, dijo el Señor Jesús: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía, se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo dijo el Señor Jesucristo en su tiempo. Cuando yo regrese por mi iglesia y venga el tiempo final, dice, voy a venir y la gente va a estar en pachanga, divirtiéndose, de viaje, en sus negocios, viviendo sabroso. Pero dice, va a pasar que igual que pasó con Noé, se vino la inundación y la gente murió.
La pregunta del tema de hoy es: ¿cómo un Dios de amor puede destruir al hombre? Sí, claro que lo puede hacer. Puede hacerlo porque Dios es su dueño. Él lo creó, Él le dio vida, Él lo formó con sus manos, le asignó un puesto muy especial frente a la creación. Pudo hacerlo porque Dios le había advertido que si desobedecía, Él iba a ser castigado con la muerte. Pudo hacerlo porque Dios no es buena onda para pasar por alto nuestra desobediencia. Es un Dios de justicia que Él cumple el castigo que advierte. Pero pudo hacerlo porque Él tenía un plan, y en ese plan era cumplir una promesa de salvación para un pequeño grupo de personas, un remanente. El Señor Jesucristo dijo que el camino al cielo es un camino muy angosto, porque la puerta que lleva a la perdición es un camino muy amplio, donde muchos caminan. Y siempre va a suceder que Dios va a llamar a unos cuantos, a unos pocos, para la salvación. ¿Por qué hoy día en las iglesias hay poca gente congregándose para adorar a Dios y aprender su palabra? Y por qué afuera hay miles de personas que no les interesa conocer de Dios. Porque lo más probable es que Dios esté llamando a tu vida. Porque de igual manera como llamó a Noé, nos ha llamado ahora a nosotros para ser parte de su familia. Porque Dios quiere que nosotros subamos al barco y que seamos salvos. Lamentamos las miles de personas que van a morir cuando sea el juicio final y no hayan reconocido al Señor. Lo lamentamos de corazón. Y no hay nada para mí más triste que poder ir en un sepelio en donde la persona que falleció simplemente no era un hijo de Dios. Por otro lado, es una paz y una esperanza poder asistir al velorio de una persona que era hijo de Dios, porque esa persona murió con esperanza. Esa mujer subió el barco, esa persona será salva o ya es salva. Querido amigo, yo quiero cerrar este tiempo preguntándote: ¿y tú? Primero, ¿cómo te autocalificas? ¿Eres tú una persona buena que crees que Dios nunca va a castigar? ¿O te reconoces como una persona rebelde, ingrata, malagradecida, necia? Número 2, Dios hoy te dice: ven, sube a la barca. Quiero que creas lo que te estoy diciendo, quiero que obedezcas lo que te estoy diciendo, quiero que dejes atrás tu vida. Ven conmigo, caminemos juntos. Hemos repetido eso que Jesús dijo en Mateo 11: el que esté cansado y agobiado, venga a mí, ponga sobre él mi yugo, y entonces aprenda de mí. Aprender a caminar de la mano del Señor es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero yo te pregunto hoy: ¿tú ya te subiste al barco? Porque hoy es una excelente oportunidad para que tú digas: Señor, no lo había entendido, no lo había decidido, lo tenía en la bandeja de pendientes, pero hoy yo te digo: sí, Señor, acepto tu llamado, reconozco tu voz y yo quiero creerte, yo quiero obedecerte, yo quiero dejar atrás mi vida al pasado y quiero empezar una aventura caminando de tu mano. ¿Quieren ustedes hacerlo así? Yo les invito a que estemos de pie y vamos a orar. Jairo, acompáñenme en esta oración. Padre celestial, gracias por tu palabra. Al principio orábamos y decíamos: Dios, háblame, corrígeme, hazme entender si estoy mal. Y tú nos has mostrado con la experiencia de Noé que en realidad sí estábamos mal, que necesitamos ser corregidos, que necesitamos ser enseñados por ti. Yo ruego, Señor, por las personas que están ahorita en este momento y que su corazón está abierto a tu palabra, que ellos están clamando y están diciendo: yo, Señor, yo quiero ser salvo. Yo estoy escuchando tu voz, yo me quiero subir a la barca, yo quiero obedecerte, yo quiero creer en ti, yo quiero dejar atrás mi vida para subirme a la barca y empezar una nueva vida tomada de tu mano. Te ruego, Padre, escucha la voz de las personas que hoy están clamando de ti. Pon seguridad en el corazón de aquella persona que te recibe, de aquella persona que clama por salvación en esta noche, en esta tarde. Señor, yo ruego que la sangre de Cristo sea derramada sobre nosotros para perdonar toda nuestra maldad, que podamos ser salvos,
Ayúdanos a identificar, así como una barca salvó la vida de Noé, así el Señor Jesucristo salva nuestra vida en el presente. Danos la hermosa experiencia de iniciar una vida como hijos tuyos, con la seguridad de que somos salvos en ti. Hoy, domingo 14 de agosto, queremos vivir tomados de tu mano para el resto de nuestra vida. Toma nuestra mano, no nos sueltes. Permítenos aprender a través de tu palabra quién eres tú y cuánto nos amas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cantemos. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Más y más de ti. Y conocerte más, más y más y más y más, conocerte más y más y más y más, conocerte más y más y más y más, conocerte más y más y más y más. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Toma tu asiento, por favor. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. A ti que nos ves a través de las redes